Hola, ¿cómo están? Saludos desde la bella isla de San Martín en el Caribe. Estamos muy contentos aquí y muy ilusionados porque pasado mañana jueves Zoe Bailey cumplirá 14 años y hemos venido a celebrarlo. Bueno, tengo algunas preguntas para Marco Rubio. Marco Rubio quiso ser presidente de Estados Unidos, no lo logró, fracasó. Trump le estropeó la película, le aguó la fiesta. En aquellos tiempos, Marco Rubio decía que Trump era un hombre deshonesto, tramposo, básicamente un estafador, a con man. Ahora, claro, cómo cambian los tiempos, cómo has cambiado, pelona. La vaca no se acuerda de cuando fue ternera. Marco Rubio es un atento y seguro y solícito servidor de su excelencia el presidente Trump. Entonces Marco Rubio oficia de mayordomo de Trump. Va y viene y lo atiende y lo obedece y lo complace. Muy bien. A cambio, ocupa un cargo importante en el gobierno, ¿no? Es nada menos que secretario de Estado. Muy bien. Pero Marco Rubio había hecho una carrera como anticomunista, republicano de la Florida. Y entonces había hecho una carrera muy consistente enfrentando, combatiendo, solo retóricamente, claro, a las dictaduras de Cuba y de Venezuela. Recuérdese que él es hijo de inmigrantes cubanos, que sus padres huyeron del comunismo en Cuba y trabajaban al comienzo en Miami limpiando baños de hoteles. De allí viene Marco Rubio, es hijo de dos inmigrantes cubanos. Pero solía ser muy consistente contra las dictaduras de La Habana y de Caracas, y también solía ser muy consistente contra la dictadura de Moscú. Eso ha cambiado. Joder, vaya que ha cambiado. Ahora tengo algunas preguntas que hacerle a Marco Rubio, ¿no? La primera y más urgente de mis preguntas, señor Rubio, es la siguiente. ¿No tiene usted vergüenza? ¿No tiene usted pudor? ¿No siente usted un mínimo bochorno moral cuando el gobierno de Trump, al que usted sirve con diligencia, arresta y deporta y encarcela a inmigrantes de origen venezolano solo porque llevan tatuajes? A un jugador de fútbol por sus tatuajes en honor al Real Madrid, a un músico por sus tatuajes en honor a su abuela fallecida, a un gay por sus tatuajes en honor a la libertad de las minorías sexuales. ¿No tiene usted vergüenza como hijo de inmigrantes, señor Rubio, que el gobierno de Trump abuse de esa manera indiscriminada de los inmigrantes venezolanos y cubanos? ¿No tiene vergüenza? Duerme usted tranquilo. Yo en sus zapatos no podría, ¿eh? Porque recuerde usted, el gobierno al que usted sirve como mayordomo baboso ha mandado venezolanos no solo a su país de origen, ha mandado venezolanos a Guantánamo, ha mandado venezolanos a El Salvador, acusados de terroristas, solo porque tenían tatuajes. No eran delincuentes, no eran criminales. Habían entrado sin permiso a Estados Unidos. Sí, aquella es una infracción, se podía corregir, no justificaba en ningún caso que fuesen deportados a El Salvador y que fuesen encarcelados ahí. Entonces, señor Rubio, usted que antes se enfrentaba tan resueltamente a Maduro y Cabello y a los espadones corruptos de la dictadura venezolana, ¿cómo puede ahora dormir tranquilo cuando el peor enemigo de los venezolanos en Estados Unidos no es Maduro y tampoco es Cabello, es su presidente, su amado, bien amado presidente, el señor Trump? Él se ha convertido en el peor enemigo de los venezolanos, de los cubanos y de los nicaragüenses que aspiraban, que soñaban
con ser libres. Porque no solo ha deportado a venezolanos y encarcelado a venezolanos debido a que sus tatuajes eran sospechosos, también porque los ha despojado de la protección legal que les había sido otorgada. Ustedes bien saben que a partir de hoy, más de 500.000 de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tenían el parol humanitario, que era una suerte de permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos por razones humanitarias, puesto que habían escapado de países donde se jugaban la vida, habían huido de dictaduras comunistas en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y habían huido de un país infernal en el caso de Haití. ¿No siente usted vergüenza, señor Rubio, al desayunarse con la noticia de que sus compatriotas, porque usted es un cubano americano, ¿no? Los cubanos que se habían acogido al TPS, al parol humanitario, los venezolanos que estaban protegidos por aquellos paraguas legales, el parol humanitario, el TPS, o sea, que habían entrado a Estados Unidos en tiempos de Biden, sí, pero legalmente. ¿No siente usted vergüenza como hijo de inmigrantes cubanos de que esos refugiados, esos soñadores, esos emprendedores por la libertad, ahora se queden sin una protección legal y a partir del próximo mes de abril, de aquí a 30 días, estén en situación irregular, indocumentada, ilegal y por tanto susceptible de ser deportados? ¿A usted le parece bien? Y si a usted le parece bien todo eso, entonces la verdad, qué tristeza, qué vergüenza, señor Marco Rubio, porque al final de cuentas, usted solo para ocupar un cargo en el gobierno de Trump ha terminado traicionando a los cubanos y a los venezolanos que huyeron de esas dictaduras comunistas, que entraron legalmente a Estados Unidos, que tenían el estatus de protección temporal, que tenían el parol humanitario y que no merecían la afrenta, el agravio y la humillación que les han sido infligidas. No lo merecían. Ahora todos ellos, por supuesto, no saben qué hacer. Han perdido el TPS, han perdido el parol, no saben si regresar. ¿Pero cómo van a regresar a Cuba o a Venezuela, donde la vida es infernal, donde los ciudadanos no tienen libertades? ¿Cómo van a regresar? Y entonces, si se quedan, pueden ser arrestados y encarcelados y deportados. Y quizá no a Cuba ni a Venezuela, sino a El Salvador. ¿Se imagina usted, señor Marco Rubio, lo mal que lo estarán pasando estos inmigrantes por culpa de las terribles políticas xenofóbicas, anti-inmigrantes del gobierno de Trump, al que usted sirve como mayordomo baboso? Y una preguntita más, señor Marco Rubio. Hoy he leído que Trump ha dicho que usted Marco Rubio, va a decidir a qué países les va a aplicar el arancel de 25% por comprarle petróleo a Venezuela. El principal comprador de petróleo de Venezuela, como usted sabe, es China, ¿no? Casi el 70% del petróleo que Venezuela le vende al mundo se lo vende a China. Pero, por ejemplo, España también es un comprador importante. Rusia no digamos. Y otros compradores marginales como República Dominicana. Usted entonces, Marco Rubio, a partir de la próxima semana, del miércoles 2 de abril, exactamente en una semana, usted va a decidir a qué países castiga con ese arancel de 25% por comprarle petróleo a Venezuela. Ah, bueno, o sea que de pronto usted es el justiciero, usted es el héroe, ¿no? Usted va a castigar a la dictadura venezolana imponiendo aranceles a aquellos países que le compren petróleo. Ok, entonces uno podría pensar, caramba, Marco Rubio está resueltamente contra la dictadura venezolana, ¿no? Porque va a castigar a los chinos, a los españoles y a los rusos por comprar petróleo venezolano. Déjeme decirle una cosita. Si usted quiere ayudar a los venezolanos,
Esa no es la manera de ayudarlos. No. Yo prefiero que China siga comprándole petróleo a Venezuela. Prefiero eso. Pero que los venezolanos que estaban con el TPS y con el parol humanitario en Estados Unidos no sean arrestados y deportados. Si usted de verdad, este es mi punto hoy, si usted, Marco Rubio, quiere ayudar a los venezolanos, no me joda, no me toque los cojones. Si usted quiere ayudar a los venezolanos, no los va a ayudar imponiéndole un arancel a China o a España o a Rusia por comprarle petróleo a Venezuela. Además, al mismo tiempo que Chevron sigue operando en Venezuela, sacando petróleo, porque Trump le ha extendido la licencia. Así no los va a ayudar. No. Así, en todo caso, va a castigar a los consumidores estadounidenses que cuando vayan a comprar un producto importado de la China o de España, les va a ser 25% más caro debido al arancel que usted les impuso por comprarle petróleo a Venezuela. Si usted, Marco Rubio, quiere ayudar a los venezolanos, no nos tome el pelo. Y entonces, dentro del gobierno de Trump, levante una voz solitaria, una voz honorable, una voz gallarda, y defienda a los venezolanos que están en Estados Unidos. Esa es su responsabilidad como hijo de inmigrantes. Si usted quiere defender a los venezolanos, nada de aranceles a China y a España por comprarle petróleo a Venezuela. Ya, no importa que le sigan comprando petróleo a Venezuela. Pero no despoje de una protección legal a casi 500.000 de venezolanos que están en Estados Unidos, sumados los del TPS, los del parol humanitario. Están aterrados, están asustadísimos, no saben qué hacer, a dónde ir, si volver a Venezuela, si irse a Europa, si conseguir algún tipo de permiso precario temporal para, por ejemplo, irse a España. Entonces, si usted quiere demostrar su compromiso con la libertad en Venezuela, diga algo sobre los abusos contra los venezolanos y contra los cubanos y contra los nicaragüenses, que por culpa de estas políticas abusivas, discriminatorias, que violan los derechos humanos de los inmigrantes, hay que ver cómo regresan en esos vuelos esposados de manos y de pies, sin poder ir al baño a hacer pipí en el avión, por favor. Entonces, seamos coherentes, ¿no? Si el gobierno de Trump de verdad, considera a la dictadura venezolana como un gobierno hostil al que quiere combatir, cojonudo, cuenten conmigo. Pero si vamos a combatir a esa dictadura hostil, no le vamos a renovar el permiso, extender la licencia a Chevron. Y sobre todo, no vamos a perseguir a los centenares de miles de venezolanos que están en Estados Unidos porque huyeron de esa dictadura comunista hostil y ahora resulta que el gobierno de Trump y de su mayordomo baboso Marco Rubio están arrestando y deportando a los venezolanos y pronto podría ser incluso a los venezolanos que tenían el TPS o el parol humanitario para devolverlos a esa dictadura hostil. Y entonces no tenga usted el morro, la desfachatez, Marco Rubio, de decir que está en contra de la dictadura venezolana, porque no está. Y la última pregunta es, ¿y por qué usted y Trump son tan valientes para imponer sanciones a la dictadura venezolana, ¿no? Sanciones. Cualquiera que le compre petróleo a la dictadura venezolana se las verá con nosotros. Ah, bueno, son valientes. ¿Y qué de la dictadura rusa? ¿Y qué de la dictadura rusa? Nada, cero, silencio, sonrisas, coqueterías. O sea, ustedes son valientes para confrontar a Maduro, pero para confrontar al jefe de Maduro, que es Putin, allí sí son una gelatina, allí son un flan dulce, ¿no? Un terroncito de azúcar. Estas serán mis preguntas para usted, Marco Rubio, desde la isla de San Martín. Espero pronta respuesta. Seguimos.